Nos habíamos quedado en las ventajas de incorporar la confiabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver los beneficios técnicos, económicos, sociales de aplicar el enfoque probabilístico en el diseño de los pavimentos rígidos. Ventajas del diseño con confiabilidad, ¿no? Seguridad estructural, margen de seguridad explícito y cuantificado frente a las condiciones más desfavorables que las previstas. Segundo, menor riesgo de falla. Reduce significativamente la probabilidad de intervenciones no programadas antes de alcanzar la vida útil. Tercero, mejor desempeño, ¿no? El pavimento mantiene niveles de servicio adecuados durante más tiempo, mejorando la experiencia del usuario. Y optimización de la inversión. Mayor inversión inicial en diseño reduce costos de mantenimiento y rehabilitación a lo largo del ciclo de la vida. Confiabilidad y costo del ciclo de la vida. Para una confiabilidad de 80% y una de 95% en unidades económicas relativas, ¿ya? Construcción inicial, podemos ver, ¿no?, que la diferencia no es gran cosa. Mantenimiento rutinario, sí, la con menor confiabilidad requiere mayor mantenimiento. Rehabilitación a la más de la vida, a mitad de la vida, la con menor confiabilidad requiere más, ¿no? Y costo total del ciclo de la vida, la con menor confiabilidad tiene un costo total más alto, ¿no? Entonces sí vale la pena invertir en utilizar la confiabilidad adecuada, ¿no? Aunque el diseño con mayor confiabilidad, R95, presenta un costo de vida, un costo inicial superior en un 8% aproximadamente, el costo total del ciclo de la vida a 30 años puede ser significativamente inferior al reducirse las intervenciones de mantenimiento y rehabilitación, justificando la inversión adicional en la etapa de proyecto, ¿no? Confiabilidad versus determinismo, ¿no? Un paradigma superado, ¿no? El enfoque determinista clásico, ¿no? Un resultado único, número de cargas, número de resistencia a las cargas, sin margen de seguridad, ignora la variabilidad, ¿no? En cambio, el probabilístico o el ASHTO distribuye variables, la confiabilidad, la variación estándar, la desviación estándar combinada, tiene un margen de seguridad estadístico, ¿no? Lleva una gestión y una mejor gestión del riesgo. El enfoque probabilístico incorporado por ASHTO supone un avance fundamental respecto al diseño determinista clásico al reconocer explícitamente que los parámetros de diseño son variables aleatorias y no valores exactos conocidos con certeza. Resumen del procedimiento de diseño. Pasos para aplicar la confiabilidad en el diseño ASTO. Primero, clasificar la vía. Seleccionar R, obtener ZR, elegir S sub 0, ¿no? El procedimiento es sistemático y directo. La clave reside en la correcta clasificación de la vía y la justificación documentada del nivel de confiabilidad adoptado que debe quedar reflejada en la memoria de cálculo del proyecto, ¿no? Flujo completo de la confiabilidad al espesor. Entrada de datos, ¿no? Tipo de vía, tránsito, el módulo de balasto y el módulo de rotura del concreto, ¿no? La confiabilidad del 85 al 95%, obtener ZR, selección de S sub 0, de entre 0,40 y 0,50, cálculo de ZR por S sub 0, hacer la evaluación de la fórmula del ASHTO, de la logaritmo de W18, toda la fórmula que hemos visto, para obtener el espesor D, ¿no? Y verificar el ajuste. El espesor de losa final resulta de la interacción de todos los parámetros de la ecuación ASHTO, donde el término de confiabilidad ZR por S sub 0 actúa como un ajuste logarítmico del tránsito de diseño, ¿no? Ya lo habíamos visto con ejemplos también. Incrementando la exigencia estructural en función del nivel de seguridad requerido. Recapitulación, los tres parámetros de confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad de éxito durante la vida útil
seleccionada según el tipo y categoría funcional de la vía. La desviación estándar normal es el valor estadístico asociado a la confiabilidad, negativo para R igual a 50, al 50% es nulo, determinar el ajuste de tránsito en el diseño, ¿no? Y el error estándar combinado cuantifica la incertidumbre total sobre el proceso, rango recomendado de 0.3 a 0.4 para pavimentos rígidos. La combinación de estos tres parámetros, Z sub R por S sub 0, constituye el núcleo del ajuste probabilístico en la ecuación de diseño del ASTO para pavimentos de concreto. Preguntas frecuentes sobre la confiabilidad, ¿no? ¿Por qué ZR es negativo? Porque para ZR mayor o igual a 50 se diseña por encima de la media estadística, en una distribución normal estándar centrada en cero. Los valores de la derecha de la media corresponden a los percentiles superiores que se alcanzan con valores de Z, positivo. Pero al expresarlo como factor de corrección, W18 en escala logarítmica, el signo resulta ser negativo, ¿no? ¿Se puede utilizar R igual a 100? No. Una confiabilidad del 100% implica un ZR igual a menos infinito y consecuentemente un espesor infinito de losa. En la práctica los valores de R se limitan al 99%, ¿no? Siendo en muchos casos habitual el 95, ¿no? Y aquí en Bolivia el 85, ¿no? ¿Es S sub 0 siempre 0.35? No necesariamente. El valor de 0.35 es el más utilizado por representar las condiciones promedio de información disponible. Puede reducirse a 0.30 con datos muy completos o evaluarse o elevarse a 0.40 si la información de diseño es limitada, ¿no? Aplicación real, ¿no?, de la red de viales de carreteras de España. La instrucción de diseño de firmes, el 6.1 dice, establece criterios para la vida útil, categorías de tráfico que implícitamente condicionan el nivel de confiabilidad. Las autopistas de la red de gran capacidad con categorías de tráfico pesado T sub 0 y T sub 1 requieren niveles de confiabilidad equivalentes al 95 al 99% del método AESTO, mientras que las carreteras convencionales con tráficos tipo T3 y T4 pueden adoptar niveles inferiores, ¿no? Los niveles son los que hemos visto anteriormente, ¿no? Son los que estamos agrupando, avanzando a la red vial fundamental de Bolivia, ¿no? Confiabilidad en distintos métodos de diseño. AESTO 93 incorpora R y S sub 0 explícitamente en términos de ZR por S sub 0. Ajusta el W18 de diseño. Es el método de referencia mundial para pavimentos rígidos. El método mecánico empírico incorpora la confiabilidad a través de la variabilidad de los parámetros de entrada y umbrales de falla con percentiles estadísticos específicos. Normativas europeas. Los métodos europeos de diseño de capas de firme incorporan coeficientes de seguridad que cumplen una función análoga a la confiabilidad del método AESTO, adaptados a cada contexto nacional, ¿no? Errores comunes en la aplicación de la confiabilidad. Seleccionar siempre R igual a 95% por defecto, ¿no? La confiabilidad debe justificarse técnicamente. Aplicar R elevado en caminos locales sobredimensiona innecesariamente y encarece el proyecto sin un beneficio proporcional. Olvidar que S sub 0 puede variar. Asumir siempre 0.35 sin considerar la calidad de los datos disponibles puede subestimar o sobreestimar la incertidumbre real del diseño. Confundir R con un factor de seguridad determinista. La confiabilidad es un concepto probabilístico, no es un coeficiente de seguridad tradicional. Su correcto entendimiento es esencial para interpretar adecuadamente los resultados de un diseño, ¿no? No documentar la justificación. El nivel de confiabilidad adoptado debe quedar debidamente justificado y documentando en la memoria del proyecto, incluyendo la referencia al tipo de vía y los criterios de selección que se han utilizado. Ejemplo visual, curva de vida de servicio y confiabilidad, ¿no? Aquí tenemos un PCI con un R de 95%, PCI mínimo aceptable y un PCI con una confiabilidad del 80%, ¿no? Y aquí tenemos los años de servicio.
por el 25, podemos ver que aquí ya pasamos, pero aquí seguimos, ¿no? El gráfico muestra la evolución del índice de serviciabilidad PSI a lo largo del tiempo para dos niveles de confiabilidad. El pavimento diseñado con R igual a 95 alcanza el PSI mínimo aceptable 2.5 al final de su vida útil de 30 años. Siempre que el R, mientras que el R igual a 80%, alcanza prematuramente antes de los 25 años requeridos, ¿no? Requiriendo una rehabilitación anticipada. Infografía resumen, ¿no? La confiabilidad en el diseño ASHTO. Primero, identificar incertidumbres, ¿no? Tránsito, materiales, clima, construcción. Seleccionar R por tipo de vía. Obtener ZR de la tabla normal estándar. Elegir S sub 0 entre 0,3 y 0,4. Calcular ZR por S sub 0, introducir en la ecuación y obtener el espesor de la losa con un margen de seguridad garantizado, ¿no? Síntesis y conclusiones. La confiabilidad como pilar fundamental del diseño racional de pavimentos rígidos, ¿no? Conclusiones clave. Parámetro fundamental. La confiabilidad expresa la probabilidad de que el pavimento cumpla su función durante toda su vida de diseño bajo condiciones reales de tránsito y medio ambiente, incorporando un margen de seguridad estadístico al proceso de diseño. 2. Implementación operativa en ASHTO. El método lo incorpora mediante el término ZR por S sub 0, donde ZR es el estadístico de la distribución normal estándar y S sub 0 es la desviación estándar combinada que cuantifica la incertidumbre global del proceso de diseño. Tercero, impacto directo en el espesor. Mayor confiabilidad, mayor espesor de losa requerido y menor probabilidad de falla prematura. La selección del nivel adecuado debe basarse en el tipo de vía, importancia estratégica y análisis del costo de ciclo de vida. Decisión de ingeniería responsable. El ingeniero proyectista asume conscientemente un riesgo de diseño al fijar el nivel de confiabilidad. Esta decisión debe quedar técnicamente justificada y documentada en el proyecto, garantizando la seguridad y la eficiencia de la inversión a largo plazo. Mensaje final. La confiabilidad no es un parámetro arbitrario, ¿no? Es la expresión matemática de la responsabilidad del ingeniero ante la incertidumbre inherente del proceso de diseño. Elegir bien es garantizar que el pavimento cumpla su función, es proteger la inversión pública y es ofrecer seguridad a los usuarios durante décadas, ¿no? R en porcentaje es la probabilidad de éxito a largo plazo de la vida útil de un pavimento. ZR es la transformación estadística del nivel de confiabilidad seleccionado. S sub 0 es la cuantificación de la incertidumbre global del proceso de diseño. Y Z sub R por S sub 0 es el ajuste de seguridad incorporado directamente en la ecuación de la ASHTO. ¿No? Eso sería la confiabilidad. No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, la verdad es que estos temas son bastante sencillitos, ¿no? Ahora vamos a ver la serviciabilidad. Vamos a hacer un recorrido técnico por el concepto fundamental que gobierna la calidad de servicio, el deterioro y el dimensionamiento de las losas de hormigón según la metodología ASHTO. ¿Qué vamos a ver? Concepto de serviciabilidad, definición, origen y propósito del índice PSI. 2. Parámetros ASHTO, serviciabilidad inicial, terminal y pérdida de serviciabilidad. 3. Factores de deterioro, tránsito, fallas en juntas, deformaciones y clima, ¿no? 4. Influencia del espesor, como el delta PSI determina la dimensión el dimensionamiento de la losa. Y 5. Los valores recomendados, ¿no? Parámetros de referencia y conclusiones del diseño. ¿Qué es la serviciabilidad? Es la capacidad que tiene un pavimento para proporcionar un nivel adecuado de comodidad, seguridad y funcionalidad a los usuarios durante su vida útil, ¿no? En términos simples, mide qué también presta servicio un pavimento al tránsito en un momento determinado. A medida que el pavimento envejece,
y acumula deterioro por carga y factores ambientales, su serviciabilidad disminuye de forma progresiva hasta alcanzar un umbral mínimo que obliga a una rehabilitación. El concepto central para el diseño ASHTO. ¿Por qué es fundamental? La serviciabilidad es uno de los parámetros de entrada más importantes de la ecuación de diseño del AISTO para pavimentos rígidos. No se trata de un concepto teórico aislado, se traduce directamente en el espesor de la losa de hormigón. Su rol en el método AISTO: cuantifica la calidad del servicio percibida por el usuario, ¿no? Define el punto de inicio y fin del periodo de diseño, permite calcular la pérdida admisible de calidad, delta PSI, y se relaciona directamente con el número de ejes equivalentes admitidos, ¿no? El índice PSI es el indicador numérico que mide la serviciabilidad presente en un pavimento, ¿no? Y es lo que significa Present Serviceability Index. El índice de serviciabilidad presente, la serviciabilidad se cuantifica mediante el PSI o Present Serviciality Index, un índice numérico continuo que varía de 0 a 5, donde 5 representa un pavimento nuevo en perfecto estado y 0 un pavimento completamente destruido e intransitable, ¿no? Excelente, pavimento nuevo sin deterioro apreciable, ¿no? 4.5, muy bueno, valor inicial típico en pavimentos rígidos, ¿no? 2.5, valor terminal, es donde se fija el umbral de rehabilitación de carreteras principales, ¿no? Y 0 es intransitable, ¿no? Un pavimento completamente deteriorado. Escala completa del PSI. La tabla siguiente resume los estados del pavimento asociados a cada rango del índice PSI, según la clasificación estándar de la metodología AASHTO. Estado del pavimento, excelente, un PSI de 5. Muy bueno, entre 4 y 5. Bueno, de 3 a 4. Regular, de 2 a 3. Malo, de 1 a 2. Intransitable, 0. Un PSI igual a 5 indica un pavimento nuevo. Un PSI igual a 0 indica un pavimento completamente destruido. El diseñador define el rango de trabajo entre la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad terminal o final. Origen del concepto. El AISTO Road Test. El concepto de serviciabilidad fue desarrollado durante el célebre ensayo del AISTO Road Test del 58 al 60, ¿no? Llevado a cabo en Ottawa, Illinois, Estados Unidos. En este estudio pionero se observó y cuantificó cómo los usuarios percibían la calidad de rodadura de los pavimentos a medida que sufrían deterioro por el tránsito real. Los investigadores correlacionaron las puntuaciones subjetivas de los conductores con mediciones objetivas del estado superficial, dando lugar al índice PSI como una herramienta cuantitativa de resultado de esta evaluación, ¿no? ¿Qué midió el AISTO Road Test? Carga de tránsito real, ¿no? Se aplicaron cargas controladas de distintos valores de eje sobre tramos experimentales de pavimento para medir la velocidad del deterioro. Percepción del usuario. Conductores evaluaron la comodidad de la rodadura en cada tramo, generando una escala subjetiva que luego se correlacionó con el PSI. Medición objetiva. Se registraron parámetros físicos como irregularidad superficial y fisuración, deformaciones para correlacionarlos con la percepción. Importancia de la serviciabilidad. ¿Por qué este índice es indispensable en el diseño y gestión de pavimentos? ¿Para qué sirve la serviciabilidad, no? Para hacer una evaluación funcional. Permite evaluar el comportamiento funcional del pavimento desde el punto de vista del usuario, más allá de su estado estructural, ¿no? Decisión de rehabilitación. Determina el momento en que el pavimento requiere intervención, mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Estimación de la vida útil. Permite estimar la pérdida progresiva de la calidad del servicio a lo largo del periodo de diseño.
y se aplica también en el diseño de espesores. Se usa directamente en la ecuación Ashton para calcular el espesor adecuado de la losa de hormigón. Serviciabilidad, ¿no? Es el nexo entre estructuras y el usuario. Perspectiva estructural. El ingeniero diseña el pavimento para que soporte un número determinado de cargas antes de alcanzar cierto nivel de deterioro. La serviciabilidad cuantifica ese deterioro de forma objetiva. Fisuras, asentamientos, escalonamientos, pérdidas de transferencia de carga en juntas, erosión de la base, ¿no? Perspectiva del usuario. El usuario percibe directamente la degradación del pavimento a través de la comodidad de marcha, el ruido, la seguridad y el confort general de viaje, ¿no? Vibraciones y golpes al circular, ruido de rodadura elevado y sensación de inseguridad, ¿no? La serviciabilidad es el puente que conecta el comportamiento físico del pavimento con la experiencia real del conductor. Le cuestiona esto. ¿Cómo se incorpora la serviciabilidad en el método de diseño? La serviciabilidad en el método de diseño, eh, la serviciabilidad es considerada a través de la pérdida de serviciabilidad, que representa la degradación total admisible durante la vida útil del pavimento, ¿ya? Entonces tenemos P sub 0, la serviciabilidad inicial, ¿no? Que es el nivel de servicio del pavimento recién construido. Para pavimentos rígidos se sume 4.5. PT es la terminal, la serviciabilidad terminal. Nivel mínimo aceptable antes de rehabilitar. Varía según la importancia de la carretera. Y el delta PSI es la pérdida admisible de serviciabilidad. Diferencia entre ambos valores se introduce directamente en la ecuación de diseño para calcular el espesor de la losa. Ecuación de diseño del AESTO, el contexto general, ¿no? La ecuación de diseño para pavimentos rígidos relaciona el número de ejes equivalentes, o W18, con varios parámetros estructurales y de servicio. La pérdida de serviciabilidad o delta PSI aparece en el segundo miembro de la ecuación. Aquí está el delta de PSI. Y aquí está la serviciabilidad terminal, ¿no? Donde D es el espesor de la losa en pulgadas, SC es el módulo de rotura del hormigón, CD es el coeficiente de drenaje, J es el coeficiente de transferencia de carga, y K es el módulo de reacción de la subrasante, ¿no? Serviciabilidad inicial, el punto de partida del periodo de diseño. La serviciabilidad inicial o P sub 0 es el nivel de servicio que posee un pavimento recién construido, antes de recibir tránsito. Representa el punto de partida de la vida útil del pavimento y depende del tipo de superficie y de la calidad de ejecución, ¿ya? 4.5 para pavimento rígido, ¿no? Las losas de hormigón de cemento Portland tienen mayor rigidez inicial y mejor calidad de rodadura. 4.2 para pavimento flexible. Mezclas asfálticas compactas, valor ligeramente inferior por la mayor deformabilidad inicial, ¿no? ¿Por qué P sub 0 igual a 4.5 en pavimentos rígidos? Por la calidad de la superficie del hormigón. Las losas recién construidas, correctamente terminadas y texturizadas, ofrecen una superficie de rodadura de alta calidad que se aproxima al máximo de la escala del PSI, pero no alcanza el valor teórico de 5, ¿no? Factores que justifican la serviciabilidad inicial de 4.5. La textura superficial necesaria para la adherencia reduce ligeramente la comodidad. Las juntas de construcción generan pequeñas discontinuidades. Tolerancias de nivelación admisibles en la construcción. El valor de 4.5 está respaldado por los resultados del AISTO Road Test. Serviciabilidad terminal. El umbral mínimo que define el periodo de diseño, ¿no? Serviciabilidad terminal PT. La serviciabilidad terminal es el nivel mínimo de servicio aceptable antes de proceder a la rehabilitación del pavimento. Su valor depende de la importancia funcional de la carretera y el nivel de servicio requerido por los usuarios, ¿no? Tipo de carretera, autopistas y carreteras principales, 2.5, ¿no? La justificación, alto volumen de tránsito y exigencia de confort. Carreteras secundarias, 2.0, volumen moderado, menor exigencia. Caminos rurales y de bajo tránsito, 1.5, bajo volumen y los usuarios toleran el mayor deterioro, ¿no? Interpretación de la serviciabilidad terminal.
2.5 para carreteras principales. Con un PSI de 2.5, el pavimento ya presenta deterioro apreciable, irregularidades, grietas o escalonamientos que afectan la comodidad. En vías de alto tránsito, esto es inaceptable en el largo plazo, ¿no? Serviciabilidad final de 2.0 para carreteras secundarias. Un PCI de 2.0 refleja un pavimento en estado regular con deterioro visible. En vías de tránsito moderado puede tolerarse hasta este nivel antes de rehabilitar. Serviciabilidad terminal de 1.5 para caminos rurales. En caminos de bajo volumen de tránsito se admite un deterioro mayor antes de intervenir, dado el menor impacto sobre los usuarios. La pérdida de serviciabilidad, delta PSI, el parámetro que une diseño y comportamiento del pavimento, ¿no? Cálculo de la pérdida de serviciabilidad, delta PSI, es la diferencia entre la serviciabilidad inicial y la terminal, ¿no? Representa el deterioro total que se admite durante el periodo de diseño, ¿ya? Entonces, delta PSI, típicamente en rígidos, es P sub 0 menos PT igual a 4.5 menos, P, menos 2.5 igual a 2. Es el valor más utilizado en diseño estándar de pavimentos rígidos en carreteras principales, el delta PSI igual a 2.0. Este valor se introduce directamente en la ecuación de diseño del ASTO para determinar el espesor de la losa de hormigón. Un delta PSI mayor permite más deterioro. Menor espesor, un delta PSI menor exige más calidad mantenida por mayor tiempo, lo que se traduce en un mayor espesor. Ejemplo práctico de cálculo, ¿no? Diseño de una autopista de alta capacidad. Definir el tipo de pavimento. Pavimento rígido de hormigón de cemento Portland, ¿no? P sub 0, 4.5. Clasificar la carretera. Autopista de alta capacidad con un elevado volumen de tránsito. Serviciabilidad terminal 2.5. Calcular delta PSI, 4.5 menos 2.5. Introducir este valor, delta PSI, igual a 2. Se usa junto con los demás parámetros para obtener el espesor de la losa. Comparativa del delta PSI según el tipo de vía. Autopista principal, 2.5, ¿no? Carretera secundaria, 2. Camino rural, 1.5, ¿no? Las vías con menor exigencia de confort, PT más bajo, admiten mayor pérdida de serviciabilidad, lo que se traduce en menores espesores de losa requeridos para el diseño. Factores que reducen la serviciabilidad, ¿no? Los mecanismos de deterioro que hacen descender el PCI. Factor 1, el tránsito pesado. Los ejes pesados son el principal agente de deterioro en pavimentos rígidos. Cada paso de un vehículo pesado induce tensiones de flexión en la losa que con la repetición provocan fatiga del hormigón y la aparición de fisuras, ¿no? Fatiga del hormigón, acumulación de microdaños por flexión repetida bajo las cargas de tránsito. Fisuración, grietas transversales, longitudinales y de esquina que reducen la integridad estructural, ¿no? Escalonamiento, diferencia entre las losas contiguas que provoca impactos y disminuye la comodidad. Tipos de fisuras por tránsito, grietas transversales, ¿no? Se desarrollan perpendiculares al eje de la calzada, generalmente por flexión longitudinal de la losa bajo las cargas del eje, ¿no? Son las más frecuentes en pavimentos rígidos. Grietas longitudinales, paralelas al eje de la vía, pueden deberse a flexión transversal, asiento diferencial de la subrasante o deficiencias en las juntas de construcción. Y grietas de esquina, fisuras a 45 grados desde la esquina de la losa, causadas por la combinación de carga en esquina y pérdida de soporte. Reducen significativamente el PCI. Factor 2. Fallas en las juntas. Las juntas son el punto más vulnerable de un pavimento rígido. Su degradación reduce la transferencia de cargas entre losas, acelera el deterioro superficial, impactando directamente en el PCI. Pérdida de transferencia de carga. Cuando los pasadores o la trabazón de áridos fallan, cada losa soporta la carga en solitario, aumentando tensiones y acelerando la fisuración, ¿no? Bombeo, expulsión de material fino de la base a través de las juntas bajo la acción de las cargas. Genera pérdida de soporte y escalonamiento, ¿no? Desportillamiento,
es la rotura y desprendimiento de los bordes de la losa en las juntas, creando irregularidades superficiales que reducen la comodidad, ¿no? Factor 3, deformaciones del pavimento, asentamientos diferenciales. Cuando distintas zonas de la subrasante experimentan asentamientos de diferente magnitud, las losas pierden su apoyo uniforme. Esto genera tensiones adicionales, fisuración y una superficie irregular que deteriora rápidamente el PCI. Los asentamientos diferenciales son especialmente perjudiciales en zonas de relleno o en suelos con baja capacidad portante. Escalonamiento de juntas es la diferencia de cota entre dos losas adyacentes con valores superiores a 3 o a 5 milímetros, ya que se produce un impacto apreciable en los vehículos, reduciendo notablemente la comodidad de la rodadura y el índice del PCI, ¿no? Es causado por el bombeo, la pérdida de soporte, se agrava con el tránsito pesado y es difícil de corregir sin rehabilitación, ¿no? Factor 4, factores ambientales. Los agentes climáticos actúan de forma continua en el pavimento, incluso en ausencia de tránsito, acelerando el deterioro y reduciendo el PCI. Cambios de temperatura. Los gradientes térmicos provocan curvatura de las losas, warping, que inducen tensiones adicionales y favorecen la fisuración. Ciclos de humedad y sequedad. La variación de la humedad produce cambios volumétricos en la subrasante y el hormigón, generando movimientos diferenciales y pérdida de soporte, ¿no? Erosión de la base. El agua infiltrada bajo las losas erosiona el material de la base, reduciendo el soporte y favoreciendo el bombeo y el escalonamiento. Resumen de mecanismos de deterioro del PCI. Tránsito pesado, fatiga, fisuración transversal, longitudinal, de esquina y escalonamiento. Fallas en juntas, pérdida de transferencia de carga, bombeo y desportillamiento. Deformaciones, asentamientos diferenciales, escalonamiento entre losas. Factores ambientales, cambios de temperatura y cambios de humedad, sequedad, erosión de la base. Cada uno de estos grupos de factores actúa de forma independiente o combinada, acelerando el descenso del PCI y acortando la vida útil del pavimento. PCI y deterioro, la relación entre el estado del pavimento y el índice de serviciabilidad. A medida que aumenta el deterioro acumulado del pavimento, el índice PCI disminuye de forma progresiva. La tabla siguiente ilustra esta correlación fundamental, ¿no? Nivel de deterioro, ninguno. Pavimento nuevo, PCI 5, ¿no? Excelente. Leve, pequeñas fisuras superficiales, PCI 4, muy bueno. Moderado, grietas visibles, algún escalonamiento, PCI 3, estado bueno y regular. Alto, fisuración generalizada y bombeo, ¿no? PCI 2, estado malo. Muy severo, destrucción avanzada, 1, intransitable. La serviciabilidad es un indicador global del estado funcional del pavimento. Integra todos los tipos de deterioros en un único valor numérico considerable. Evolución del PCI a lo largo del tiempo. Este es el umbral de rehabilitación, ¿no? El 2.5, ¿ya? La curva muestra la disminución progresiva y no lineal del PCI a lo largo de la vida útil del pavimento. Cuando la curva intersecta el umbral de 2.5, línea de referencia, el pavimento ha agotado su vida de diseño y requiere ya una intervención, ¿no? Serviciabilidad y vida útil. El ciclo del pavimento visto desde el punto de vista del PCI. La vida útil del PCI la vida útil del pavimento según el PCI. El diseño AASHTO define la vida útil del pavimento como el periodo durante el cual el PCI se mantiene por encima del valor terminal. Cuando se alcanza ese umbral, el pavimento ha consumido toda su capacidad de servicio de diseño, ¿no? 1. Construcción, PCI 4.5, pavimento nuevo en condiciones óptimas de servicio. 2. Periodo inicial, PCI mayor a 4, deterioro muy leve, mantenimiento preventivo suficiente. 3. Periodo intermedio, el PCI está en 3 y 4, ¿no? Deterioro visible pero funcional, seguimiento necesario, ¿no? Y fin de diseño, el PCI es 2.5, se alcanza la serviciabilidad terminal y ya se requiere rehabilitación, ¿no? ¿Qué ocurre al alcanzar el PCI terminal? El pavimento no colapsa,
Alcanzar el valor de serviciabilidad inicial y terminal no significa que el pavimento se destruya instantáneamente. Significa que ha llegado el límite de servicio aceptable definido por el diseñador. El nivel de confort y la seguridad ha descendido por debajo de un mínimo admisible para el tipo de la vía. Opciones de intervención, mantenimiento correctivo. Para PCI cercano al terminal con deterioro localizado. Rehabilitación superficial, fresado y recapado asfáltico sobre la losa. Rehabilitación estructural, refuerzo de la capacidad portante, reconstrucción cuando el deterioro estructural ya es irreversible, ¿no? Comparativa del PCI a lo largo de la vida útil. Pavimento flexible y pavimento rígido, ¿no? Los pavimentos rígidos presentan una curva de deterioro más lenta y sostenida que los flexibles, lo que refleja su mayor durabilidad estructural y su superior resistencia a las cargas repetidas de tránsito. Este es el rígido y este es el flexible, ¿no? Delta PCI y el espesor de la losa, la influencia directa de la pérdida de serviciabilidad en el dimensionamiento. ¿Cómo influye el delta PCI en el espesor? La pérdida de serviciabilidad tiene una influencia directa e inversamente proporcional sobre el espesor requerido de la losa. Este es uno de los conceptos más importantes del diseño Ashton, ¿no? Mayor delta PCI, menor espesor. Si se admite un mayor deterioro PT terminal más bajo, se requiere menos material porque el pavimento puede degradarse más antes de necesitar rehabilitación, ¿no? Delta PCI menor implica mayor espesor. Si se exige mantener alta calidad de servicio o una serviciabilidad final más alta, el pavimento debe resistir más cargas con menor deterioro, lo que exige un mayor espesor de losa. Las autopistas de alto nivel de servicio, la serviciabilidad terminal 2.5, requieren espesores mayores que los caminos rurales con serviciabilidad terminal de 1.5, aunque soporten el mismo tránsito, ¿no? Ejemplo comparativo de espesor versus el delta PCI. Aquí tenemos el espesor de la losa y aquí tenemos el delta PCI. Con un delta PCI más bajo, necesitamos un espesor de losa más alto, ¿no? Por ejemplo, para un delta PCI de 2, necesitamos 25 centímetros. Para un delta de PCI de 2.5, necesitamos un espesor de losa de 22. Para un camino rural con una pérdida de serviciabilidad hasta 1.5, tenemos una pérdida de serviciabilidad de 3, un delta PCI de 3, y un espesor de pavimento de 18 centímetros, ¿no? Los valores de espesor son ilustrativos para mostrar las tendencias. El diseño real requiere todos los parámetros que se introducen en la ecuación Ashton, ¿no? Diagrama, procesos de cálculo del espesor. Calcular el PCI, determinar la pérdida de serviciabilidad requerida, ¿no? Definir la serviciabilidad inicial y la final, establecer la serviciabilidad inicial y terminal. Introducir en la ecuación Ashton el delta PCI en la fórmula de diseño y obtener el espesor D. Calcular el espesor de losa necesario. Este esquema resume el rol de la serviciabilidad dentro del proceso de dimensionamiento. La pérdida de serviciabilidad delta PCI es uno de los datos de entrada más sensibles de la ecuación y con influencia directa sobre el resultado final, ¿no? Sensibilidad de diseño al valor de la serviciabilidad terminal. ¿Por qué es tan importante elegir bien la serviciabilidad terminal? Seleccionar un valor de serviciabilidad terminal inapropiado tiene consecuencias económicas y funcionales significativas, ¿no? Un valor de serviciabilidad terminal demasiado alto te va a llevar a espesores sobredimensionados y un mayor costo inicial de obra innecesario, ¿no? Una serviciabilidad terminal demasiado baja te va a llevar a un pavimento insuficiente, a una rehabilitación prematura y a un mayor costo del ciclo de la vida. Criterios para elegir la serviciabilidad terminal correctamente. Clasificación funcional de la carretera. Volumen y composición del tránsito. Importancia estratégica de la vía. Recursos disponibles para el mantenimiento. Normativa local o estatal aplicable, ¿no?
Valores de referencia, parámetros estándar recomendados para el diseño según la metodología ASHTO. Valores recomendados en pavimentos rígidos. Los siguientes valores son los más ampliamente utilizados en el diseño de pavimentos rígidos mediante el método ASHTO y constituyen el estándar de referencia en la práctica profesional, ¿no? Serviciabilidad inicial de 4.5, valor estándar para pavimentos rígidos de hormigón recién construidos. Serviciabilidad terminal de 2.5, umbral de rehabilitación para carreteras principales y autopistas, ¿no? Delta de PCI 2.0, ¿no? Pérdida admisible, diferencia estándar para el diseño de autopistas y vías de alta capacidad. Estos valores pueden ajustarse según las normativas locales, el nivel de servicio exigido y las condiciones específicas de cada proyecto. Tabla resumen del parámetro de diseño. Parámetros, serviciabilidad inicial 4.5, pavimentos rígidos, todos los tipos. Serviciabilidad inicial 4.2, pavimentos flexibles. Serviciabilidad terminal de 2.5, autopistas y carreteras principales. Serviciabilidad terminal de 2, carreteras secundarias. Serviciabilidad terminal de 1.5, caminos rurales y de bajo tránsito. Pérdida de serviciabilidad 2, diseño estándar de autopistas. Comparativa visual de parámetros. Autopista inicial 4.5, terminal 2.0, delta PCI 2. Carretera secundaria 4.5, 2, delta PCI 2.25. Camino rural 4.5, terminal 1.5, delta PCI 3. Aunque el punto de partida 4.5 es siempre el mismo para pavimentos rígidos, el nivel de exigencia de servicio final de la vida varía significativamente según la clasificación funcional de la carretera. Aplicación práctica, ¿no? Algunos casos reales, ejercicios de aplicación del concepto de serviciabilidad. Caso práctico 1, una autopista interurbana, ¿no? Se diseña un tramo de autopista de 2 carriles para un periodo de diseño de 20 años. El tránsito previsto es de 8 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewton durante la vida útil. Primero, datos de serviciabilidad. 4.5, pavimento rígido, ¿no? La inicial. La terminal, 2.5 para autopistas principales, delta PCI igual a 2. Interpretación, el pavimento puede deteriorarse desde el estado excelente hasta un estado regular antes de requerir rehabilitación. El delta PCI igual a 2 es moderado y representa una exigencia de servicio alta. Consecuencia en el espesor. El espesor resultante suele situarse en el rango de los 22 a 28 centímetros, según las propiedades de los materiales y el módulo de reacción de la rasante, ¿no? Caso práctico 2, una carretera rural, ¿no? Datos del proyecto, carretera de acceso a la zona agrícola, ¿no? Tránsito estimado, 5 millones de ejes equivalentes en 15 años. Presupuesto limitado, se acepta un mayor nivel de deterioro antes de rehabilitar. Serviciabilidad inicial 4.5, serviciabilidad final 1.5 para un camino rural, delta PCI igual a 3, ¿no? Análisis del resultado. Con un delta PCI igual a 3, se admite un deterioro mayor que en autopistas. Esto se traduce en un espesor de losa significativamente menor, reduciendo el costo de la inversión inicial. Sin embargo, el usuario aceptará peores condiciones de rodadura antes de que se haga una rehabilitación. Un índice terminal de 1.5 implica que el camino estará en mal estado hacia el final de su vida útil. Solo es aceptable en vías de muy bajo tránsito, ¿no? Caso práctico 3, comparativa de decisiones de diseño, ¿no? Usando el mismo tránsito, 3 por 10 a la 6, 3 millones, mismo hormigón, misma subrasante, solo varía el criterio de serviciabilidad terminal según el tipo de vía, ¿ya? Para autopistas, con una serviciabilidad terminal de 2.5, vamos a tener un espesor de 23, ¿no? Para una carretera secundaria con una serviciabilidad terminal de 2.0, vamos a tener un delta PCI de 2.5, ¿ya? Esto nos va a dar un espesor de 20 centímetros. Por un camino rural con una serviciabilidad terminal de 1.5, un delta PCI de 3, vamos a necesitar 17 centímetros de espesor, ¿no? La diferencia de 6 centímetros entre el escenario más exigente y el menos exigente representa un impacto económico muy significativo en proyectos de gran longitud
La elección correcta de la serviciabilidad final tiene implicaciones directas en el presupuesto de obra. Gestión del pavimento. La serviciabilidad como una herramienta de planificación y de mantenimiento. La serviciabilidad en sistemas de gestión de pavimento. Más allá del diseño inicial, el índice PSI es una herramienta fundamental en los sistemas de gestión de pavimentos o Pavement Manager Systems, que permite planificar el mantenimiento de redes viales completas de forma eficiente, ¿no? Inventario y evaluación. Medición periódica del PSI en toda la red para conocer el estado actual de cada uno de los tramos, ¿no? Predicción de deterioro. Modelos de predicción del PSI futuro basados en tránsito esperado y las condiciones climáticas. Priorización de intervenciones. Identificación de los tramos con PSI más cercano al terminal para optimizar el uso del presupuesto, ¿no? Y análisis del ciclo de vida. Evaluación económica comparativa de distintas estrategias de mantenimiento a largo plazo. Medición del PSI en campo. ¿Cómo se mide? Se puede determinar de dos formas principales, ¿no? Evaluación subjetiva, panel de observadores que califica la comodidad de rodadura, el método original que utilizó el Ashore Route Test. Una evaluación objetiva, medición del IRI, ¿no? El Índice Internacional de Regularidad, con perfilómetros de correlación y correlación con el PSI mediante ecuaciones de conversión, ¿ya? Relación PSI-IRI. La fórmula más práctica y reproducible de estimar el PSI en campo es a través del IRI, ¿no? Medido con vehículos con perfilómetro láser. La relación es PSI igual a 5 por E a la menos 26 IRI, ¿no? Donde IRI se expresa en metros kilómetro, a mayor IRI, mayor irregularidad, menor PSI, ¿no? Evaluación del PSI versus distintas estrategias de mantenimiento. Aquí tenemos la vida útil, aquí tenemos las estrategias de mantenimiento, ¿no? Sin mantenimiento, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, ¿no? El mantenimiento preventivo temprano mantiene el PSI en niveles elevados durante más tiempo, retrasando significativamente la necesidad de rehabilitación costosa. Invertir en mantenimiento preventivo es siempre lo más económico, ya que la rehabilitación o la reconstrucción sí realmente son costosas. Impactos económicos de la serviciabilidad. Costes del usuario. Un PSI bajo incrementa los costos operativos de los vehículos. Mayor consumo de combustible, mayor desgaste de neumáticos y suspensión y mayor tiempo de viaje. Costes de la agencia. La administración debe equilibrar la inversión inicial, el espesor de la losa de diseño con los costos futuros de mantenimiento y rehabilitación a lo largo del ciclo de la vida. Análisis del ciclo de la vida. El costo total mínimo no siempre corresponde al menor espesor inicial. Un diseño con mayor delta PSI puede ahorrar en construcción, pero incrementa los costos de explotación y de mantenimiento, ¿no? La metodología ASHTO promueve un enfoque de coste de ciclo de vida, no solo una inversión inicial, ¿no? Lo esencial, las conclusiones, ¿no? La serviciabilidad en pavimentos rígidos. El concepto centrado del usuario. La serviciabilidad mide la calidad de servicio percibida por el usuario. Un PSI de 0 a 5 cuantifica este nivel de forma objetiva y comparable entre pavimentos. Parámetro estándar de diseño. Para pavimentos rígidos, la inicial de 4.5 y la terminal de 2.5 en carreteras principales, un delta PSI de 2.0. Estos valores son la referencia universal del método ASHTO. Influencia directa en el espesor. La pérdida de serviciabilidad o delta PSI introduce en la ecuación ASHTO y determina el espesor requerido de la losa. Mayor exigencia de servicio, mayor espesor, mayor inversión inicial, ¿no? Y herramienta de gestión integral. El PSI no solo sirve para el diseño inicial, es fundamental en la planificación del mantenimiento, la evaluación en servicio y el análisis del ciclo de vida de las redes viales, ¿no?
No sé si tuvieran alguna pregunta del PCI. Me dan un segundito, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del coeficiente de drenaje o CD en pavimentos rígidos, ¿ya? Es un parámetro fundamental de la metodología esto que cuantifica la influencia del agua sobre la capacidad estructural del pavimento y su vida útil, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Definición y concepto, ¿no? ¿Qué es el coeficiente CD y cómo se interpreta? Importancia del drenaje, efectos del agua en pavimentos rígidos, factores y valores del CD, la calidad del drenaje y el tiempo de saturación, ¿ya? Influencia en el diseño, el cálculo del número estructural SN. Bueno, esto es más orientado a flexibles porque los conceptos son más entendibles, ¿no? Más fáciles y muy similares a los de rígido, ¿no? Recomendaciones, medidas para mejorar el drenaje y prolongar la vida útil, ¿no? Además que el flexible es más sensible, ¿no ve? ¿Qué es el coeficiente CD de drenaje? El coeficiente de drenaje CD es un factor adimensional utilizado en el diseño de pavimentos rígidos según la metodología ASHTO. Su función es corregir la contribución estructural de la base en función de la calidad del drenaje y el tiempo de saturación de la estructura, ¿no? Tres variables que define: calidad del drenaje, eficiencia con la que el sistema evacúa el agua infiltrada en la estructura del pavimento. Segundo, el tiempo de saturación, ¿ya? El porcentaje del año durante el cual la estructura permanece cercana a la saturación completa, ¿ya? Y tercero, la velocidad de evacuación, rapidez con que el agua abandona la estructura desde horas hasta semanas o meses, ¿no? Cuando el drenaje es eficiente, la base conserva sus propiedades mecánicas, el CD toma valores mayores que uno, un drenaje deficiente produce exactamente lo contrario, ¿no? Interpretación general del coeficiente de drenaje. CD mayor a uno, drenaje muy eficiente. La base conserva o mejora su capacidad estructural, el agua se evacúa rápidamente y no compromete el soporte. Coeficiente de drenaje igual a uno, digamos que es una condición de drenaje normal, ¿no? Condición de referencia, el drenaje no mejora ni reduce significativamente la capacidad estructural de la base. Coeficiente de drenaje menor a uno, o drenaje deficiente. La capacidad estructural se reduce, la presencia prolongada del agua se deteriora la base y la subresante, ¿no? Importancia del drenaje en pavimentos rígidos. Aunque el hormigón prácticamente no pierde resistencia por humedad, el agua sí forma de forma crítica a las capas subyacentes. Una gestión deficiente del agua es una de las principales causas de fallo prematuro en pavimentos rígidos con vidas útiles previstas entre 30 y 40 años, ¿no? ¿Cómo afecta el agua al pavimento?
Su base y su rasante. El agua reduce la capacidad portante de las capas granulares inferiores, disminuyendo el módulo de reacción K de la subrasante. Transferencia de carga. La saturación debilita la zona de las juntas, comprometiendo la transmisión de cargas entre losas adyacentes, ¿no? Bombeo o pumping. El tráfico sobre las losas saturadas expulsa finos bajo presión a través de las juntas, ¿no? Erosionando progresivamente la base. Erosión bajo la losa. La pérdida de material fino genera vacíos que dejan la losa sin apoyo continuo, provocando la rotura por flexión, ¿no? Consecuencias del agua atrapada bajo la losa. Disminución del módulo de reacción. La subrasante pierde rigidez efectiva. Aumento de deflexiones. Las losas se flexionan más bajo carga, ¿no? Mayor alabeo. Gradientes de humedad generan curvaturas en la losa. Escalonamiento en las juntas. Diferencia de nivel entre losas contiguas, ¿no? Y fisuración prematura por agotamiento anticipado de la vida útil, ¿no? Un buen drenaje puede duplicar la vida útil del pavimento. El drenaje es uno de los aspectos más determinantes para alcanzar pavimentos con vidas útiles superiores a los 30 y 40 años. Invertir en drenaje es invertir en durabilidad. Factores para determinar el coeficiente CD. La metodología esto considera dos aspectos fundamentales para asignar el valor CD, o calidad de drenaje, y el tiempo anual de saturación. Ambos factores deben evaluarse con criterio técnico en cada proyecto, ¿no? Factor 1. Calidad del drenaje. Se evalúa según el tiempo necesario para evacuar el agua infiltrada en la estructura, ¿no? El pavimento tras un evento de lluvia o ingreso lateral, ¿no? Calidad de drenaje excelente, tiempo de evacuación 2 horas, ¿no? Descripción, drenaje muy rápido o bases muy permeables, ¿no? Bueno, bueno, un día, ¿no? Evacuación en menos de 24 horas. Regular, una semana. El agua tarda varios días en drenar. Malo, un mes. La humedad persiste semanas, ¿no? Y muy malo, prácticamente no drena, el agua permanece atrapada. Factor 2, tiempo anual de saturación, ¿ya? Se estima el porcentaje del año durante el cual la estructura del pavimento permanece cercana a la saturación. Este valor depende del clima, la pluviometría y el nivel freático de la zona, ¿no? Menor a 1, clima seco, precipitaciones escasas o drenaje muy eficiente con mínima exposición al agua, ¿no? 1 a 5%, clima templado, lluvias moderadas con buen sistema de evacuación superficial, ¿no? De 5 a 25, clima húmedo, la estructura permanece saturada parte significativa del año y mayor a 25, clima muy húmedo o nivel freático alto, ¿no? Alta probabilidad del deterioro acelerado. Cuando mayor sea el porcentaje de saturación anual, menor será el coeficiente de drenaje asignado, ¿no? Hay casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el Escoma Charazani, ¿no ve? Este es un tramo que está cerca del lago Titicaca, ¿ya? Eh, el clima es seco, es bien seco, pero la presencia del lago hace que el nivel freático sea alto, sea muy alto, como a 30, 40 centímetros, y ya encuentras el nivel freático, ¿no ve? Entonces aquí vas a estar con un nivel freático muy alto, ¿no? Con una alta probabilidad de deterioro. La solución es hacer terraplenes más altos, ¿no? Para que la estructura del pavimento no se sature, ¿no? Capítulo 3. Valores recomendados del coeficiente CD. La siguiente tabla recoge los valores típicos de CD empleados en el diseño de esto en función de la calidad de drenaje y el porcentaje de tiempo anual de saturación. Estos valores pueden variar ligeramente según la edición de la guía o la normativa adoptada en cada país, ¿no? Calidad del drenaje, excelente, menor a 1%, 1,25. Entre 1 y, entre 1 y 5, 1,2. Entre 5 y 25, 1,15. Mayor a 25, 1,10. Bueno, 1,20 para 1%, ¿no? 1 a 5, 1,15. De 5 a 25, 1,10. Mayor a 25, 1. Regular,
menor a 1, 1.15, entre 1 y 5, 1.5, entre 5 y 25, 1, y mayor a 25, 90. Malo, 1.05, entre 1 y 5, 0.95, entre 5 y 25, 0.85, y mayor a 25, 0.8. Muy malo, menor a 1, 0.95, entre 1 y 5, 0.85, entre 5 y 25, 0.75, y mayor a 25, 0,7. Rango de variabilidad, ¿no? Tenemos el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Para una condición excelente, 1.1, el mínimo y el máximo 1.25. Para una calidad de drenaje buena, el mínimo es 1 y el máximo 1.2. Para una calidad de drenaje regular, el mínimo es 0.9 y el máximo es 1.15. Para una calidad de drenaje mala, el mínimo es 0,8 y el máximo es 1.05. Y para una calidad de drenaje muy mala, vamos a estar en 0,7 como mínimo y 0,95 como máximo. Interpretación detallada de los valores del coeficiente de drenaje. CD 1.25, drenaje excelente, ¿no? Evacuación en 2 horas. El agua abandona la estructura muy rápidamente tras cada evento de lluvia. Mínima pérdida de soporte, las propiedades mecánicas de la base se conservan durante toda la vida útil, ¿no? Menor deterioro, se reduce bombeo, erosión y escalonamiento prácticamente a cero. Mayor vida útil, mejor desempeño estructural a lo largo de toda la vida del proyecto. CD igual a 1, drenaje normal, ¿no? Representa la condición de referencia o promedio, ¿no? El drenaje no mejora ni penaliza la capacidad estructural. Es el valor implícito de los diseños históricos de la AESTO para estructuras sin medidas especiales de drenaje, ¿no? Esto es importante. Sin medidas especiales de drenaje. O sea, sin medidas especiales quiere decir que tienen las medidas convencionales de drenaje, ¿no ven? Un valor de CD igual a 1 no significa que el drenaje sea bueno, significa que es suficiente para las condiciones climáticas del entorno, sin aportar ni restar a la capacidad estructural. Aquí dice, ¿no? Es suficiente para las condiciones climáticas del entorno. CD08, drenaje deficiente. Presencia prolongada del agua, la saturación puede durar semanas, comprometiendo la base granular. Alta probabilidad de bombeo. Los finos de la subbase son expulsados bajo las losas cada paso de vehículo pesado. Erosión de la base. Los vacíos generados eliminan apoyo continuo de las losas de hormigón. Reducción de la vida útil. El pavimento puede fallar prematuramente antes de alcanzar el tránsito de diseño, ¿no? La influencia de CD en el número estructural o SN. Eh, bueno, aquí hemos visto que tiene influencia en el espesor, ¿no? En el diseño ASTO para pavimentos rígidos y flexibles, el coeficiente CD modifica directamente el aporte estructural de la base granular o estabilizada. La fórmula fundamental es el número estructural de base va a ser el coeficiente de aporte por el espesor de la capa, por el coeficiente de drenaje, ¿no? Donde A sub 2 es el coeficiente estructural de la base. D sub 2 es el espesor de la base en milímetros o pulgadas y CD es el coeficiente de drenaje. Un mayor CD amplifica el aporte estructural y un menor CD lo penaliza, ¿no? Porque la dirección es proporcional, ¿no? Ejemplo numérico. Efecto del CD en el número estructural. Datos del ejemplo. Base granular con A2 igual a 0,14 y espesor de 15 milímetros, de 150 milímetros, ¿no? CD 1.2 para drenaje bueno. Vamos a tener un número estructural de 25.2. La base contribuye más al diseño gracias al drenaje eficiente. CD1 de referencia, ¿no ve? Va a ser 0,14 por 0,150 igual a 1, ¿no ve? El número estructural va a ser 21. Contribución estructural estándar sin bonificación ni penalización. Y CD igual a 0,8 por un drenaje malo, el número estructural va a ser 16.8. La base pierde un 20% de su aporte estructural por el drenaje deficiente, ¿no? Comparativa del número estructural según el coeficiente de drenaje.
Para una base con A2 igual a 0,14 y D 150 milímetros, con un CD excelente, vamos a estar en 26,3 en SN, ¿no ve? Para un coeficiente de drenaje de 1,2, o sea, bueno, vamos a estar con 25,2 en número estructural. Para un coeficiente de drenaje normal o el escenario de drenaje normal, para una condición normal, vamos a estar con 21, con 21 en número estructural, ¿no? Para un coeficiente de drenaje de 0,85 o malo, vamos a estar con un 17,9 de número estructural. Y para un CD de 0,7 o muy malo, vamos a estar con un 14,7 en número estructural, ¿no? La diferencia entre un drenaje excelente y uno muy malo supone una reducción de 11,55 unidades del número estructural, equivalente a un 44% menos de aporte estructural, ¿no? Como pueden ver, la reducción es bastante considerable, ¿no? Un drenaje deficiente puede reducir el aporte estructural de la base hasta en un 44%, ¿no? Este dato evidencia que el drenaje no es un detalle secundario, es un parámetro de diseño de primera magnitud que condiciona espesores, costos y vida útil, ¿no? Factores que mejoran el coeficiente de drenaje. Para obtener valores elevados del coeficiente de drenaje es necesario diseñar e implementar un sistema integral de drenaje superficial y subsuperficial desde las primeras fases del proyecto, ¿no? Medidas de drenaje subsuperficial. Bases drenantes de alta permeabilidad, ¿no? Áridos limpios, sin finos, que permitan el flujo rápido del agua hacia los drenes laterales, ¿no? Drenes longitudinales y zanjas filtrantes. Tuberías perforadas en los bordes del pavimento que interceptan y evacúan el agua infiltrada, ¿no? Geotextil de filtro. Evitan la contaminación de las capas drenantes por migración de finos desde la subrasante, ¿no? Medidas de drenaje superficial y sellado. Pendientes transversales de 2 a 3%, ¿no? Facilitan el escurrimiento del agua hacia las cunetas, reduciendo la infiltración vertical. Sellado de juntas. Impide el acceso de agua y finos a través de las juntas de contracción y dilatación, ¿no? Lo mismo de las fisuras, ¿no? Evitar infiltraciones en bordes. Tratamiento de formas y bordes para evitar que el agua penetre lateralmente bajo la losa, ¿no? Mantenimiento de cunetas y drenes. Limpieza periódica para mantener la capacidad de desagüe del sistema a lo largo del tiempo. Checklist de buenas prácticas de drenaje. Durante el diseño, definir la calidad del drenaje y la saturación anual, ¿no? Seleccionar el coeficiente de drenaje acorde a la tabla AASHTO. Diseñar bases drenantes con permeabilidad suficiente. Prever drenes longitudinales en ambos bordes. Diseñar pendientes transversales mayores o iguales al 2%, ¿no? Este es el famoso bombeo o el lomo de pez, ¿no? Durante la construcción y explotación, colocar geotextil entre la subrasante y la base drenante, sellar juntas con material elastomérico adecuado, verificar el funcionamiento de las tuberías perforadas, programa de mantenimiento preventivo de cunetas, inspección periódica del sellado de las juntas, ¿no? Consecuencias de un drenaje deficiente. Bombeo de finos, escalonamiento y fisuras, fallo estructural, agua bajo la losa, ¿no? El deterioro por drenaje deficiente sigue una cadena progresiva que comienza con la acumulación de agua debajo de la losa y concluye con el fallo estructural prematuro, ¿no? Reduciendo drásticamente la vida útil del pavimento antes de alcanzar el tránsito de diseño previsto. Efectos sobre la serviciabilidad. Eh, Reduce K, ¿no? El módulo de reacción. El valor de K de la subrasante disminuye significativamente cuando está saturada, ¿no? Reduciendo la rigidez del apoyo. Mayores deflexiones. El aumento de las deflexiones bajo carga fatiga las losas más rápidamente, generando fisuras prematuras, ¿no? Irregularidad del IBI. El escalonamiento y la fisuración elevan el índice de regularidad internacional, reduciendo la serviciabilidad. Baja del PCI.
La pérdida de serviciabilidad se acelera alcanzando el umbral de intervención antes de lo proyectado, ¿no? El umbral de intervención o llegando a la terminal, ¿no? Recomendaciones de diseño integral. El diseño integrado de drenaje, ¿no? Coordinar drenaje superficial y subsuperficial. Usar bases drenantes de alta permeabilidad. Sellar juntas para evitar la infiltración. Mantenimiento preventivo periódico de juntas, uniones de carril-berma. Y considerar un coeficiente de drenaje con un módulo K y al tránsito, ¿no? El coeficiente de drenaje en el contexto del diseño completo. El coeficiente de drenaje no debe considerar de forma aislada. Interactúa con otros parámetros clave en el diseño del AESTO, ¿no? Interactúa con el módulo de reacción efectivo. El valor de K debe determinarse considerando el efecto de la humedad estacional sobre la subjacente. Habíamos explicado, ¿no? Que obtenían un anual, ¿no ve? Un mensual, sacaban el promedio y ese es el que utilizaban, ¿no? Tránsito de diseño Wesals. A mayor tránsito, más crítico es el efecto del agua, pues cada carga sobre el suelo saturado es más dañina. Confiabilidad ERE. En proyectos con alta confiabilidad, el coeficiente de drenaje bajo puede obligar a incrementar espesores considerablemente, ¿no? Pérdida de serviciabilidad o delta PSI. El drenaje deficiente acelera la pérdida de serviciabilidad, reduciendo el tiempo hasta la primera intervención, ¿no? Resumen del coeficiente, ¿no? En un vistazo. Definición, factor adimensional, a esto corrige por aporte estructural de la base. Rango, de 0,7, muy malo, a 1,25, excelente. Factor 1, calidad de drenaje según el tiempo de evacuación, 2 horas a no drena, ¿no? Factor 2, tiempo de saturación anual, de 1% a mayor a 25%, ¿no? Fórmula, para el número estructural, ¿no? Está en relación directa con la capacidad drenante, ¿no? Objetivo, diseño integrado de drenaje superficial y subsuperficial. Conclusiones finales. El coeficiente de drenaje es un parámetro de diseño de primera magnitud. El efecto real del agua en el comportamiento estructural del pavimento rígido. Un buen drenaje mejora el desempeño estructural y la durabilidad. Valores del coeficiente de drenaje mayor a 1 amplían el aporte de la base y permiten alcanzar vidas útiles de entre 30 y 40 años. El drenaje deficiente acelera el deterioro exponencialmente. Bombeo, erosión, escalonamiento y fisuración son consecuencias directas de un CD bajo. El diseño integrado es la clave. Drenaje superficial, subsuperficial, sellado de juntas y mantenimiento deben planificarse conjuntamente desde el inicio del proyecto, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta del coeficiente de drenaje. Bueno, ingeniero. Sí, buenas noches. Una Dímelo. consulta, yo tengo un tramo aquí, Comarapa, Siberia. Hay un tramo ahí que hicieron, o sea, ahí de la montaña baja agua, pero el agua no va por donde debería bajar por el drenaje que le hicieron a la carretera, sino está 15 metros más antes del canal de drenaje y se está infiltrando por debajo de la plataforma y esa plataforma por lo menos unos 150 metros se ha bajado abajo. En ese caso se debería rediseñar el drenaje. En ese caso, es probable que hayan faltado las zanjas de coronamiento. A ver, Damián Cachino, a ver, vamos a ver en una hojita que no esté muy usada. Aquí, digamos, ¿no? No me está dejando habilitar el lapicito, che. No quiere, no se deja. Vamos a, vamos a abrir alguna aplicación. A ver, espérame un cachito.
Otro tema que puede ser que le ha fallado, lo que pasa es que el manejo de las aguas es medio complicado, ¿no? Digamos, este es tu talud inferior, tu plataforma, tu talud superior, tu primera banquina, tu otro talud y ramas anexas, ¿no ves? Comarapa, la Siberia, el tramo de la Siberia es húmedo, ¿no ves? Siempre está con humedad. Entonces, deberías tomar todas las medidas para drenar el agua superficial, ¿no ves? Pero el tema, lo que tú me dices es que se está entrando como 15 metros antes de la plataforma. Debe estar infiltrando por aquí, ¿no ve? No, ingeniero, sino que está la plataforma, la carretera, la calzada, y le ¿Ya? han hecho un canal de drenaje, pero Aquí, sí, justo ahí tiene el canal de drenaje. Y ahora el agua, en vez que vaya le hicieron una alcantarilla de drenaje que cruza de un extremo al otro extremo para que evacúe esa agua, pero el agua no está evacuando por donde debería evacuar, sino está justo donde hizo el canal de drenaje, por ahí se está infiltrando y toda esa plataforma, como 150 metros, se ha bajado abajo por la infiltración de la humedad. claro. Lo que tenían que haber hecho en esta cuneta era impermeabilizarla aquí, ¿no ve? Ponerle esas mantas impermeabilizantes, ¿no ve? Son como nylon, ¿no ve? Son mantas impermeabilizantes. O impermeabilizarla con cemento, impermeabilizarla con lo que sea, calafatearlas juntas, calafatearlas juntas para evitar el drenaje. Además que aquí abajo debería tener un subdren profundo, ¿no ve? Para que las aguas que vienen de aquí y de todo esto, se conduzcan por un tubo hasta llegar a la alcantarilla, ¿no ve? Probablemente esto también se haya saturado. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se satura y ya no corre el agua, y esto permite que el agua se infiltre. Obviamente que el agua va a buscarse líneas de flujo por aquí, ¿no ve? Y estas líneas de flujo te van a reducir el esfuerzo cortante. Los talones trabajan a corte, ¿no ve? Te van a reducir tus esfuerzos cortantes en este planito de falla, en este planito. Entonces, eso te va a producir una falla rotacional aquí. Eso quiere decir que esto se va a bajar, se va a deslizar más o menos así, ¿no ve? Y debe ser lo que ha pasado. Sí, ingeniero, justo lo que explica, porque tiene ese tubo drenante abajo, tiene 3 tubos, pero como usted especifica, creo que ya se saturó y el agua no evacuó y ahora toda esa plataforma se bajó. En Sí, ese caso, ingeniero, se tendría que hacer un muro de contención en la parte de abajo para poder nivelar la plataforma. lo que pasa es que lo analizaremos, veremos qué pasa si pones un muro de contención aquí. Si este muro de contención no tiene buen drenaje, entonces esta agua te va a empezar a empujar el muro también, te va a inducir empujes en el muro, ¿no? Te va a inducir empujes en el muro y te lo va a terminar volteando, ¿no ve? O, o si le pones drenajes aquí al muro, ya si logras drenar y ramas anexas, con elementos de drenaje que garantices que no se van a colmatar, lo que va a pasar es que estas tus líneas de flujo van a bajar un poco, van a bajar hasta por aquí y se van a captar aquí, ¿no ve? Sin embargo, las vas a seguir teniendo aquí y vas a seguir teniendo tu reducción del esfuerzo cortante aquí. Sí, el muro le va a dar un pie, pero tu muro tiene que estar también terriblemente bien empotrado, ¿no ve? Para este caso, me parece que es mejor solución una galería filtrante. ¿Qué es lo que harías con la galería filtrante? Hacer un túnel por aquí para captar todas estas aguas. Entonces, todas estas aguas ya se van a entrar por aquí, esto se va a secar, esto se va a secar y vas a recuperar tus esfuerzos cortantes.
¿no ve? Bueno, no los vas a recuperar, sino que ya vas a tener un cortante residual, ¿no ve? Y ese esfuerzo cortante residual le va a dar ya estabilidad a tu talud, ¿no ve? Entonces, sí es una solución un muro, pero con los elementos de drenaje adecuados, además que garantizando el empotramiento de la fundación, ¿no ve? Garantizando el empotramiento de la fundación y el drenaje, ¿no ve? Te va a bajar un poco, vas a recuperar, vas a tener los cortantes residuales aquí, pero ¿qué pasa si tu plano de falla, en vez de aparecer aquí, por el efecto mismo del muro, se traslada aquí? La magnitud de tu falla es terriblemente grande, ¿no ve? Y esto ya no va a ser capaz de soportar eso. Entonces sí, me parece que es considerablemente mejor, una mejor solución, una galería filtrante. Ok, ingeniero, gracias por la explicación. Ingeniero, una consulta. ¿Y esta Habría, galería no tuviera un mayor costo? ¿No sería en costos más altos? habría que ver los números, ¿no ve? Habría que ver los números. Porque sí, o sea, ¿cuál es la clave del ingeniero, no ve? La economía con la seguridad adecuada. ¿No ve? Si estás viendo que una solución, aunque sea un poco más cara, tiene una mejor seguridad, es mejor solución, ¿no ve? Es ver la solución óptima con la economía óptima, ¿no? Sí habría que hacer un estudio bien detallado para ver que tus planos de falla no se trasladen más atrás, que vas a manejar bien tus aguas aquí, que con este drenaje va a ser suficiente, y ver cuánto costaría eso y ver cuánto te costaría la galería. Porque si digamos esta es tu carretera en planta, la galería filtrante tiene el problema, ya digamos este es tu pie de talud. Va a entrar por aquí con una dimensión medio grande, ¿no ve? Unos 50. Sí tiene que tener drenes transversales también, o sea, transversales a la galería o paralelos al tráfico, ¿no ve? Para que te capten agua en todo el sector, lo vayan secando y la vayan sacando por donde debe salir, ¿no ve? Y esto, ese tramo, el que has mencionado, es muy interesante, ¿no ve? Porque aquí por la angostura, bueno, más allá de la angostura, por el Chorro Viejo, se han implementado estos muros, unos muros grandes, unos muros cajones, ¿no ve? Sin embargo, esos muros han pateado, ¿no ven? O sea, se han desplazado como 50 centímetros por este tema, ¿no? Porque no estaban bien controladas las aguas, ¿no? Y hay un tramito más allá, que está antes de Comarapa, todavía está por el playón, por aquí, ¿no ve? Donde se ha hecho una galería filtrante. Bueno, en ese tramito antes se ha hecho un muro de suelo mecánicamente estabilizado. Ese muro de suelo mecánicamente estabilizado ha fallado. Y después he hecho una galería filtrante y la galería filtrante sigue todavía funcionando. Ha dado mejor resultado que toditas las otras soluciones, ¿no? Pero sí, como indicaba nuestra compañera aquí, es más cara. Sí, ingeniero, esa galería que usted menciona es la que es antes de llegar a Mairana, ¿no? Sí, la del muro Costés, ¿no ve? Sí. Sí. Pero también hay el ejemplo del muro que ha hecho Jica. Lo has debido ver también, ¿no ve? Ese muro no ha vuelto a molestar. Y ese se lo ha hecho el 2007, más o menos. Ya, entonces nos daremos los 15 minutitos habituales y no sé, vamos a ver con ustedes. Quería mostrarles un pantallazo del software Drip. ¿No ve? No usar el software, sino mostrarles sus ventajas, desventajas. Creo que no lo vamos a hacer. Creo que vamos a ver la primera parte del trabajo final y vamos a entrar ya un poco a hacer los modelitos en el ISLab. Ya, lo vemos en 15. Gracias, colegas.